José, cuéntanos un poco sobre la vida de Leoncio Prado y su participación en la masonería. Leoncio Prado siempre tuvo un estímulo masónico que lo acompañaba, ¿no? Su padre, Mariano Ignacio Prado, fue masón y, bueno, el director o muchos de los profesores del Colegio Guadalupe, donde él estudió, también fueron masones. Pero lo que se conoce que José Gálvez, uno de los más representativos, que fue director o regente de esa institución, fue también masón. Leoncio Prado, si bien es cierto, estaba estimulado por los pensamientos masónicos, se inicia en Richmond cuando se va a estudiar ingeniería con sus hermanos Justo y Horacio, en Richmond, Virginia, pues, ¿no? Y en la logia, en el Masonic Hall, ¿no?, de Richmond, y ahí nosotros lo llamamos ver la verdadera luz, encontrar la verdadera luz. O sea, comienza a recibir los conocimientos de la masonería, ¿no? Luego se pierde un poco la información que se tiene, pero vuelve de nuevo en Kingston, Jamaica, ¿no? Si no me equivoco es la logia Friendly 320, si no me equivoco ahorita, y ahí recibe o se exalta como maestro masón. Mira, de ahí en realidad tú sabes que la historia es con pruebas, ¿no? Pero sabemos por fuentes orales que en esos tiempos había que él llegó hasta el grado 18. Obviamente la masonería se divide en grados, ¿no? No para arriba, no grados superiores, sino grados horizontales, porque nosotros creemos en la igualdad. Y si hablamos de grados, es grados de conocimiento, o sea, cuánto vas avanzando en la orden. No es que el que tenga 18, grado 18, sea más que el grado, por ejemplo, el primer grado, que es el aprendiz, pues, ¿no? Entonces, Leoncio Prado se forja y comienza a entender estos ideales que vienen mucho antes desde la guerra con Chile, pues, ¿no? Viene desde la independencia, inclusive mucho antes. La masonería ha sido parte fundamental de la independencia americana y europea, pues, ¿no? Si no me equivoco, no es que me equivoque, sino Estados Unidos de Norteamérica es fundada netamente por masones. Washington, Franklin, todos los que firman la Carta Constitutiva de Estados Unidos, por masones, ¿no? Inclusive en el billete de $1 tenemos todos los símbolos masónicos. Lincoln era masón. Entonces, ¿qué pasa? De esta corriente se traslada a Francia, obviamente, ¿no?, donde está la Revolución, Voltaire, todos ellos. Y de la Revolución Francesa ya vienen hacia América Latina con las logias lautarianas, pues, ¿no?, que son las logias donde pertenecen San Martín y Simón Bolívar, pues, ¿no? Pero primero estaban todos los precursores de la independencia, pues, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo a un Leoncio Prado con influencia masónica, primero por su padre y segundo por su formación, ¿no?, en el Colegio Guadalupe, y especialmente por José Gálvez, que era pues uno de los principales ideólogos también de mediados del siglo XIX, y que casualmente acompaña, ¿no?, a Mariano Ignacio Prado en esto que se le denominó el gabinete, ¿no?, de lujo, por decirlo así, que Mariano Ignacio convoca casualmente ante el conflicto con España en 1862. Muy bien, José, ¿qué más sobre Leoncio Prado volviendo? Ahora sabemos que cuando se va al Alto de la Alianza, ¿no?, es capturado y obviamente es tomado prisionero, pero le sacan con una promesa que todos ya sabemos acá en la historia. Cuando él viene a Huánuco, forma el batallón Guayaga número 12 y lanza su famosa proclama, ¿no? Ahora, nosotros como masones, escuchando esa proclama, pensamos que también hubo hermanos masones ese día en la plaza de armas, porque él dice hermanos de mi alma, ¿no? Si bien es cierto, hablaba a todo el pueblo, porque todos creemos que somos hermanos, pero en ese momento en Huánuco ya existían dos logias, ¿no? Existían dos logias que es muy posible que hayan sido o hayan formado parte, no todos obviamente, pero de este batallón número 12, pues, ¿no? Y le haya servido para que
puede a través comprar armas o no sé, o armar de una forma muy asolapada a Leoncio Prado, pues, ¿no? Recordemos que nosotros somos una institución no secreta, sino discreta, ¿no? ¿Por qué? Porque no andamos pregonando pues todo lo que hacemos en esta institución, ¿no? Porque en realidad la ayuda que nosotros hacemos no es una ayuda egocentrista para ver que estamos ayudando, sino es una ayuda para que se entienda y para que se ayude a la sociedad, pues, ¿no? Desde siempre hemos sido así. Es por eso que muchas veces la masonería se deja un poco de lado, ¿no? En la vida de los héroes, ¿no? Está Miguel Grau, todos los demás, pero se los deja de lado, ¿no? Y debería haber tomos de cómo la masonería ha influido en cada vida de cada héroe, pues, ¿no? Claro, y por supuesto también en la historia nacional, ¿no? Y obviamente, como hace referencia en el caso de Bolívar y en el caso de San Martín, por supuesto estamos hablando de un contexto más grande, ¿no? La independencia americana. Bien, ¿cuáles son los ideales dentro de la masonería, los principales ideales donde una persona se forja? Mira, los principales ideales en realidad son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Creo que teniendo esas tres premisas, los masones comenzamos a entender en su globalidad nuestro propósito acá en la vida. ¿Por qué? Porque entendiendo estas tres premisas, nosotros podemos ser útiles a una sociedad que las necesita. Por ejemplo, como estuvimos en las ponencias, decíamos que la libertad viene acompañado de la responsabilidad, ¿no? Yo soy libre ahorita de querer hacer algo, pero tengo que ser responsable de esos actos también, ¿no? Yo también soy libre, no sé, de ahorita poner una banderola y dar cerrar el pase para manifestar mi incomodidad, pero también tengo que ser responsable de esos actos. Y hay veces, en estos momentos, la sociedad no entiende eso, pues, ¿no? Porque cuando no hay responsabilidad acompañando a la libertad, se llama libertinaje, ¿no? Y eso es lo que la mayor parte de la población no entiende. Y también ahora vamos a la fraternidad. ¿Qué cosa es la fraternidad? Es sentir al otro como un hermano. Estamos viendo un ejemplo tangible de Leoncio Prado con Fuensalida. No lo conocían, y la magia de la masonería es esto, o sea que no te puedes conocer, pero cuando te das cuenta que es masón, escucha, te abren los ojos, dice, él piensa y tiene los mismos ideales que yo, entonces es un buen hombre. Hay una leyenda que en la batalla de Junín, cuando se dicen los historiadores, los hermanos se dieron la mano, se abrazaron los hermanos antes de la guerra, fue que hubo una tenida, le llamamos a una reunión masónica, en la misma Pampa de Junín, con los hermanos españoles, y los hermanos peruanos. Y entre ellos pactaron de que esa batalla no iba a ser muy sangrienta, se iban a respetar a los heridos, todo lo demás, en una tenida masónica. Pero pasó a la historia como los hermanos se dieron las manos, los familiares, todo, que es la verdad un poco jalado en los pelos, viendo pues de que, no sé, o sea, es una gesta libertaria, pues, ¿no? Que habían venido de sitios muy distantes. Y que tu hermano lo encuentres, pues, ni que hayas vivido tú por acá y el otro por allá, entonces es muy jalado en los pelos. Entonces, si nosotros entendemos de fraternidad, entonces vamos a comenzar a pensar como al otro, como un hermano. Si uno piensa como un hermano, va a ver que las necesidades del otro necesita algo y yo no necesito, yo tengo que priorizar mi necesidad ante la de mi hermano, ¿no? Obviamente esto en un contexto masónico. Y muchos lo sacamos a la sociedad, ¿no? Y por último, la igualdad, ¿no? Como estábamos hablando, la igualdad es fundamental para todos, porque no hablamos de una igualdad política, por si acaso, ¿no? Porque eso se puede tomar por ese lado, pero no, hablamos de una igualdad mental, de una igualdad espiritual y sobre todo de conocimiento. La sociedad tiene que tener un conocimiento de todo, pues, de sus leyes, de sus derechos, de sus obligaciones también. Igualdad ante todo. O sea, Leoncio Prado sabía que no era justo, como dice, que en una guerra de conquista como está haciendo Chile, él lo dice, yo no vaya a participar, pues, ¿no? O no vaya a empeñar mi palabra, le dice, porque todos deberíamos merecer el mismo trato, pues, ¿no? Y en este caso de la igualdad es donde radica
que él se sentía, porque él fácil pudo haber también, supuestamente la leyenda negra dice que se escapó Mariano Ignacio Prado. Él, como hijo del presidente: papá, me subo al barco y viajamos juntos. Pues no, nadie hubiera dicho nada, tal vez hubiera sido parte de esa leyenda negra, pero no, pues vendió todas sus cosas para proteger la soberanía patria. O sea, nosotros pues le damos el sitial que merece la patria, ¿no? O sea, la patria siempre se ha caracterizado, por ahí veces inclusive hasta lo denigran, ¿no? Dicen la bandera del Perú, ¿no? Los símbolos patrios, ahí veces están muy denigrados, pues, ¿no? Recientemente he visto una bandera al revés en una comisaría. Entonces, o sea, la masonería nos preguntamos, pues, ¿dónde estamos? O sea, porque nosotros sí daríamos, creo, si preguntas a todos los masones, daríamos nuestra vida por la patria. En este momento no hay guerras, felizmente, no hay conflictos armados, pero si llegase, Dios quiera que nunca, el momento de dar nuestra vida, lo haríamos sin pensarlo, pues, ¿no? Porque nos ha dado de todo esta patria, y por eso los símbolos patrios son como una representación máxima y debemos respetarlos, pues, ¿no? Entonces la veneración que no se tiene hacia la bandera, por ejemplo, nos preocupa, porque en realidad, mira, Alfonso Ugarte, bueno, no se sabe, es casi una leyenda que se lanzó del Morro de Arica, pero muchos lo han visto, pues, ¿no? Entonces, hasta que te haya lanzado, ahí vemos la mística que se tenía por tu patria, ¿no? No era un trozo tal vez de tela, ¿no? Sino que representa una patria, representamos a todos nosotros. Y eso falta en la sociedad, saber cuánto significa lo que tú representas como peruano, o el suelo que tú estás pisando en estos momentos, ¿no? Entonces, cuando entendamos eso, recién vamos a comenzar a pensar como Leoncio Prado. Seguimos en el Museo Regional Leoncio Prado, por supuesto, y conversando con el amigo José Cachay, quien nos va a conversar un poco sobre la muerte de Leoncio Prado. Nosotros en la logia masónica, o en la orden masónica, aceptamos la versión del historiador Molinari, ¿no? Que es chileno, obviamente, pero concuerda más con todas las actitudes que la masonería impregna en nuestro epónimo, Leoncio Prado, ya que si analizamos la versión de su muerte, vemos varias formas de interpretar la masonería, y desde que pide, por ejemplo, la taza blanca con café negro, estamos viendo simbología masónica. Y en el libro de nuestro escritor Esteban Pavletich, también nos dice que, por ejemplo, antes del fusilamiento, él hace un símbolo o un signo masónico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Leoncio Prado, hasta el último momento, comenzó a ver la masonería, continuó viendo la masonería una forma de vida, ya que los 3 toques son muy importantes para nosotros. Al ingresar a un templo o al reconocernos, por ejemplo, siempre tenemos en cuenta los 3 toques, ¿no? Los 3 toques para llamar a la puerta y para entrar a una logia masónica son fundamentales, porque reconocemos que un hermano masón está llamando a la puerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, al ver esto, Leoncio Prado, como sabía que iba a morir, hizo los 3 toques para tocar la puerta a lo que nosotros llamamos el Oriente Eterno. ¿Qué quiere decir? Para pasar a otro plano, en este caso sería la muerte, pues, ¿no? Entonces, y como buen masón, mira, te diré, Marco, nosotros no tenemos miedo a la muerte, ¿no? Porque sabemos que la muerte es de acuerdo al tipo de vida que has llevado. Entonces yo estoy muy seguro que Leoncio Prado sabía este simbolismo y conocía el verdadero aspecto de la muerte, ¿no? Ahora, nosotros tenemos y sabemos de la leyenda, que inclusive se maneja en logias de Chile, que el coronel o el general Fuenzalida era masón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Gorostiaga le da el deber de fusilar a Leoncio Prado, él se pone en una disyuntiva, ya que los masones no podemos matarnos entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Leoncio Prado, al saber esto, y como también sabía que estaba mal de la pierna y que ya su mejoría iba a ser casi imposible, él decide quitarle esa carga, esa culpa a Fuenzalida,
y él mismo decide ejecutar su propio fusilamiento, ¿no? Es por eso que nosotros sí optamos por esta versión, ya que es muy, sí, pues se puede decir muy romántica, pero a la vez habla mucho de un hombre, ¿no? De un hombre y de un masón que de verdad trascendió por su edad y sobre todo por las enseñanzas que sí lo asimiló. Pues, al ver la vida de Leoncio Prado, tomamos la totalidad de su vida, o sea, no solo desde que comienza a combatir a los 12 años, sino desde que se forjó acá en Huánuco, pues, ¿no? O sea, se forjó solo con una madre que también le apoyaba mucho, se forjó con un padre tal vez ausente por las realidades de ese tiempo. Eso no le bastó o no fue por ejemplo, una excusa para hacer lo que, por ejemplo, pudo haber sido tal vez un tirano, ¿no? Renegado de la sociedad, pero en realidad él se forjó siendo ya un héroe, pues, ¿no? Y hay comentarios, por ejemplo, la vez pasada de este autor Luis Cruz, veía que él lo habla, que dice, voy a conocer a mi padre, le dice a su mamá, y espero que me ame, pues, ¿no? Porque no lo conozco, y cuando le diga, madre, sí, mi papá me abrazó, y de verdad yo también lo amo, y él me ama a mí, pues, ¿no? Entonces vayamos a ver que el tipo de pensamiento no era de un pensamiento cualquiera, ¿no? Siempre no estaba renegado de nadie, obviamente tenía esa pasión por la libertad que su padre, Mariano Ignacio Prado, también le debe haber inculcado en un momento porque era masón, ¿no? Como una vez hablamos también, el que fue regente una vez del Colegio Guadalupe, José Gálvez, también era masón. Entonces a toda esa generación, a todos esos alumnos, él debió haber transmitido algo, ¿no? Y haber recogido esos pensamientos para que a futuro le forje como el héroe que es hoy en día, ¿no? Entonces, hablar de la muerte, sencillamente, como te digo, es algo romántico para nosotros, ¿no? Es algo muy valioso para nosotros, pero en sí no podemos entrar en discusiones, porque lo que realmente nos involucra para conmemorar su inmolación todos los años es su vida. Y esa vida es por la que los masones nos sentimos orgullosos, pues, ¿no? Porque en una vida tan corta, porque 30 años no es una vida larga, pero él pudo hacer bastante, ¿no? Desde los 12 años ya combatía, ya estaba en la guerra y era benemérito según la patria. Entonces, considerar esa parte como la vida de Leoncio Prado y no caer en esas banalidades, pues, de cómo murió, o si murió fusilado. Creo que hay hasta libros de cómo murió, ¿no? Creo que es quitarle o restarle la importancia de cómo fue en sí toda la vida, ¿no? Porque eso es lo que debemos nosotros dar la importancia. Creo que Leoncio Prado no tiene su sitial que debe tener, ¿no? Detrás de Grau, Bolognesi, yo lo que es por esos grados. ¿Por qué? Porque no sé más en la muerte, pues, ¿no? Si uno va a Lima y habla de Leoncio Prado, no, el que murió con la tacita de café, te dice, pero no el que liberó Cuba, el que ayudó a liberar Cuba, el que fue emancipador de Cuba, el que quiso ir a libertar Filipinas, no, el que estudió ingeniería, por ejemplo, no se conoce esa parte, que Richmond estudió ingeniería, no, o sea, también tenía varias facetas, pero no lo hablan porque sencillamente más le dan importancia a la muerte, y no debe ser así, porque esa muerte es sinónimo, si le damos la importancia de una muy grande vida, pues, ¿no?, que tuvo nuestro oponente. Por supuesto, tenemos que seguir rindiendo homenaje y hacer los esfuerzos para que la verdadera historia de Leoncio Prado, para que la verdadera vida de Leoncio Prado, pues, se conozca, se difunda y cree mejor conciencia sobre nuestro personaje huánuqueño. Existen muchos aspectos de la vida de Leoncio Prado que todavía no se conocen o que son muy pocos difundidos. Uno de ellos, por ejemplo, son sus cartas, algunas cartas muy de carácter familiar, algunas de carácter bélico durante su participación en la independencia cubana y por supuesto muchas también ya durante la guerra con Chile. El Archivo Regional de Huánuco va a poner al conocimiento de la sociedad algunas de esas cartas, pero también dentro de su vida está un aspecto muy poco difundido y conocido, que es su participación en la masonería. Chile declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879.
en un contexto pues bélico de repente de los peores en los que haya azotado a la sociedad peruana. Esta guerra con Chile definitivamente nos agarró mal parados a los peruanos y las consecuencias se vieron inmediatamente. Después de la batalla de Aptao, después de la muerte de Miguel Grau, después de la batalla de Arica, de repente el último refugio importante de tropas que tenían por misión detener el avance de las tropas chilenas, pues se produce un hecho nefasto. Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú, viaja a negociar la compra de armamentos y de buques para el ejército peruano y Nicolás de Piérola le da un golpe de estado. Esta situación puso en crisis tanto la política como al interior del ejército peruano. Situación que por supuesto fue aprovechada por los chilenos en ese contexto y bombardearon las todavía ciudades peruanas de Valparaíso, Arica y el puerto de Hilo. La guerra con Chile desde un inicio tuvo matices trágicos para el Perú, ¿no? Sí, y se fueron plasmando en los hechos poco a poco. Sin embargo, estos hechos trágicos, estas desventuras políticas, sociales, nos van a arrojar a nosotros, a los peruanos, la presencia de grandes personajes, de grandes héroes, ¿no? Entre ellos Miguel Grau, por ejemplo, una persona dedicada a su trabajo, un estratega de los mejores. Por supuesto, al coronel Francisco Bolognesi, dedicada persona, con unas frases célebres en el Morro de Arica, ¿no? Y por supuesto también al general Avelino Cáceres, ¿no? Organizador de toda la resistencia de la Breña. Y podríamos mencionar varios, al coronel Recabarren, pero en esta oportunidad hablaremos de Leoncio Prado. De repente, el huanuqueño más universal de los que hayamos tenido, de repente uno de los héroes más importantes de la guerra con Chile, y por supuesto el personaje a quien en este momento vamos a dedicarnos. Uno de los aspectos que poco se conoce sobre la vida de Leoncio Prado fue su participación en la independencia cubana. Leoncio Prado realizaba estudios de ingeniería y de especialización en Estados Unidos y, enterado de la conformación de comités pro independencia cubana, decide participar en ese proyecto importante. Recordemos que Leoncio Prado participó en el combate de 2 de mayo en 1866 con apenas 13 años. Este combate estuvo dirigido, comandado y ordenado estratégicamente por su padre, Mariano Ignacio Prado. Desde ese punto de vista, nosotros podemos observar los ideales de libertad de Leoncio Prado. Por supuesto, fue parte de un proyecto más grande, tener la misión de independizar totalmente América del poder español. Es por eso que Leoncio Prado no escatimó esfuerzos en su participación en la independencia cubana. La independencia cubana tuvo diferentes etapas. Si bien es cierto, la independencia formal se logró todavía en el año de 1898, ya existieron desde mediados del siglo, desde 1865-70, participaciones pro. Y Leoncio Prado sale de Estados Unidos y se dirige a la ciudad de Panamá para, a partir de ahí, brindar su apoyo total a la independencia cubana. La participación de Leoncio Prado en esa independencia podemos resumirla en 4 puntos principales. Primero, su participación como activista. Leoncio Prado se encargó de recaudar fondos, se encargó de formar clubes, asociaciones, todas que apuntaran hacia la independencia cubana. El segundo acto importante fue la captura del buque vapor Montezuma, ¿no? Vapor español, que principalmente realizaba tareas de correo, pero que desde el punto de vista militar, Leoncio Prado planeó secuestrarlo, capturarlo, para realizar acciones logísticas en beneficio de la independencia cubana. Acto heroico por el cual los cubanos le guardan un gran cariño a Leoncio Prado. El tercer acto fue, luego de que este barco encallara, la persecución que sufrió Leoncio Prado
por casi toda la selva hondureña, ya que el ejército español le había puesto un precio a su cabeza, 500 pesos vivo o muerto. En ese contexto, nuevamente escapa de las tropas españolas, se dirige a Panamá y nuevamente se dirige al Perú. Al Perú, al llegar, es recibido como un héroe y en unas reuniones con su padre, el general Mariano Ignacio Prado, deciden planear otra estrategia más para atacar nuevamente el poder español. Es así que deciden viajar hacia las Filipinas para dividir el poder de las tropas españolas en dos, en el Pacífico. Algunas estaban en Cuba, se dirigirían obviamente hacia Filipinas, tratando de darle caza a Leoncio Prado, y por supuesto en ese contexto, el interior y por los países cercanos a Cuba, buscar la manera de independizarla. Sin embargo, esta travesía por Filipinas terminó en un naufragio que lo llevó hacia la China. El peregrinaje de vuelta es espectacular, es narrado incluso en algunas cartas por algunos amigos, y también él escribe a sus familiares desde Roma, desde diferentes partes de Europa, y finalmente pues llega nuevamente al Perú, se dirige a Estados Unidos, y en ese contexto es donde se produce también la declaratoria de guerra de Chile al Perú, por lo cual él también, en una carta muy significativa al Comité Cubano, decide abandonar su presencia en el Comité Cubano Revolucionario Pro Independencia y se dirige nuevamente al Perú para, como dice él bien, defender los intereses de mi patria. En este contexto, la vida de Leoncio Prado también pues es un himno, digamos, a la libertad, y es un himno a la participación, al compromiso que existe pues de una persona con la libertad del continente y con su patria. Luego de abandonar Cuba, Leoncio Prado se dirige a ponerse a las órdenes del ejército peruano contra la avanzada chilena. Se encontraba de presidente todavía Mariano Ignacio Prado y le indica desplazarse hacia el sur, el lugar donde todavía se mantenía una fuerte resistencia en contra del ejército chileno. Leoncio Prado es capturado por los chilenos en la batalla del Alto de la Alianza, no sin antes haber participado en muchos ataques a los ejércitos chilenos, ataques principalmente relacionados con guerrillas, ¿no? Donde lo que buscaba era minar lentamente la estancia de los chilenos en parte de la sierra sur del Perú. Cuando Leoncio Prado es capturado, es llevado a Chile, y en Chile los chilenos deciden llevarlo a Europa. Sin embargo, ocurre un episodio muy importante, tanto para Leoncio Prado como para el destino de la guerra. En el vapor que es llevado hacia Europa y que por asuntos logísticos embarca en rumbo al Callao, Leoncio Prado escapa de las tropas chilenas y nuevamente se pone al servicio, en este caso, del general Cáceres. Los chilenos mencionan que Leoncio Prado habría prometido no participar más en la guerra. Sin embargo, como buen peruano, no hay promesa que valga si es que de por medio están los intereses de la patria. Leoncio Prado nuevamente se encuentra libre y lo que hace es organizar guerrillas en la Sierra Central, en Canta, en Huarochirí, en la Sierra de Chancay, en Jucul, donde en estos breves pasajes de Leoncio Prado empieza pues a formar lo que fue posteriormente la famosa resistencia de la Breña. En un episodio también muy importante de la historia nacional y de la historia militar, Leoncio Prado se entrevista con el general Recabarren, y quien Recabarren pues había sido nombrado por Cáceres para ser el comandante de las tropas del norte, y Leoncio Prado le entrega todas las guerrillas, el pequeño ejército que había formado para la defensa final del Perú, que pues fue en la batalla de Huamachuco. Recordemos también que durante todos estos acontecimientos, los chilenos en el Perú habían desarrollado una vil forma de posesionarse de cosas, de saqueos,
toques de queda, habían puesto al presidente García Calderón, lo habían depuesto también, se produce, es decir, el Perú tenía una serie de conflictos políticos, por supuesto militares muy grandes, y el Perú solamente se vio sostenida por el ejército de Cáceres y la famosa campaña de la Breña. Esta campaña de la Breña tuvo de repente su episodio final en la batalla de Huamachuco. La batalla de Huamachuco fue de repente el último gran esfuerzo por el ejército peruano para mantener la dignidad del Perú. Sin embargo, las tropas eran inferiores, mal alimentadas y sobre todo mal armadas. El ejército chileno llegó con una fuerte batería, con una caballería y con una infantería dispuesta a terminar con esta resistencia. Por fuentes escritas orales de la época, se sabe que inicialmente la batalla de Huamachuco tenía un favor, tuvo a favor, ¿no?, al ejército peruano. Sin embargo, la falta de municiones, un armamento especializado, hicieron que la balanza nuevamente poco a poco se esté de los chilenos. Esta batalla de Huamachuco, para nosotros los huanduqueños, de repente sea de una fecha muy particular, 10 de julio de 1883. En esta batalla es herido mortalmente Leoncio Prado. Y Leoncio Prado posteriormente es capturado, herido y llevado ante la oficialidad chilena. Como vamos a ver más adelante, este episodio está lleno de muchos mitos, leyendas y de, ¿por qué no?, interpretaciones, muchas de ellas basadas en fuentes chilenas. El fatídico 15 de julio de 1883, Leoncio Prado es condenado a morir, es fusilado en Huamachuco, y las últimas palabras de Leoncio Prado fueron dedicadas a su padre, Mariano Ignacio Prado, quien en ese momento se encontraba en Colombia, en una carta muy emotiva donde le dice: querido padre, Colombia, esta mañana a las 8:30 voy a ser fusilado por el simple delito de haber defendido a mi patria. Leoncio Prado.